Listo. Antes que nada, buenos días, jóvenes. Mi nombre, Rafael Campos Haas, un servidor. Soy profesor de Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec y pertenezco al área de Química y Bioquímica. En este momento vamos a trabajar, vamos a explicarles a ustedes, vamos a dar una pequeña plática sobre el campo de la química. La plática va a tratar acerca de la importancia de la química como una ciencia de la naturaleza y cómo esta ciencia se articula a lo que hoy en día le conocemos como aplicación de esta ciencia, a la cual le llamamos nosotros tecnología. Entendemos tecnología en un momento determinado como el hacer de la ciencia, la aplicación de nuestros conocimientos, la aplicación de nuestra ciencia. Quiero comentarles que existen diferentes razones que me han motivado para realizar esta exposición. Y repito, a manera de plática, pero la más importante y fundamental es apoyarlos a ustedes, jóvenes, porque a partir de ese momento, ustedes empiezan un nuevo camino, una nueva travesía en su vida. Se trata de que en ustedes se genere esa motivación, abrirles el horizonte, el abanico de expectativas y de conocimientos en un campo de estudio como es la química. Esta me va a permitir tener una mayor comprensión y entendimiento de este campo del conocimiento. Quiero comentarles, y aquí está, ustedes pueden observarlo, el éxito de las travesías como esta travesía, dependen directamente de ustedes. Me siento particularmente entusiasmado cada vez que platico sobre este aspecto por realizar y formar parte de la comunidad académica de este tecnológico. Espero, y así lo deseo de veras, que esta plática, aunque es muy sencilla, les sea de gran utilidad y que les permita en un momento determinado resolver algunas interrogantes propias del campo de la química. Vamos a comenzar. Y empezamos diciendo, muchas veces nos hemos preguntado, ¿por qué el hielo se derrite y el agua se evapora? ¿Por qué las hojas cambian de color en el otoño y por qué una batería genera electricidad? Ahora, son cuestiones tan normales que a veces no nos los preguntamos. Sin embargo, un alma de un químico sí se pregunta este tipo de cuestionamientos. ¿Por qué si mantenemos fríos los alimentos se retarda su descomposición? ¿Cómo nuestros cuerpos usan los alimentos para mantener la vida? Y es aquí que este campo de esta área, este conocimiento, le vamos a llamar química. Uno de los atractivos de aprender química es constatar cómo los principios químicos, esas leyes que operan en todos los aspectos de nuestra vida, se encuentran de manera cotidiana. Hablamos de encender un cerillo, un fósforo, hasta cuestiones que trascienden más allá, como el desarrollo de medicamentos para curar enfermedades como el cáncer. Como estudiantes, ustedes van a iniciar en este momento, en este tecnológico, un viaje. Este viaje va a plantearles una serie de cuestionamientos, va a tratar de resolver preguntas. Vamos a tener que ver la química como una aventura. Nuestra estancia aquí en el tecnológico va a ser nuestra guía. Yo espero que a la larga de esta estancia en el tecnológico, ustedes no nada más encuentren información y conocimiento y ya nada más, sino que también disfruten y sea un placer el hacer este tipo de actividades. Las ideas, los conceptos y datos de este campo del conocimiento no son un fin en sí mismos. Es decir, no es el fin las ideas, los conceptos,
los conocimientos, sino que estos sean herramientas y medios para entender mejor el mundo que nos rodea. Este primer acercamiento a través de un curso propedéutico como este, creo que sentará los cimientos para nuestra travesía, mostrándoles un panorama muy general de lo que trata la química y cómo este campo se va a caracterizar, se va a identificar. Hay muchas formas de ver el mundo, sí, muchas formas de ver el mundo, pero una de ellas es a través de la óptica de la química. La química está en todos lados, estudia la materia, sus cambios. Nuestro cuerpo mismo es un sistema formado por una fábrica de cientos de miles de reacciones que ocurren en un momento determinado. Por eso les digo, química es una ciencia natural, una ciencia de la naturaleza. Como ciencia, es una actividad humana, solamente los humanos. Y esta actividad está dedicada a la conformación del conocimiento acerca de las cosas, acerca del universo. Trata de explicar y de describir la vida, los hechos, los fenómenos. Estamos hablando de cómo este campo de conocimiento al cual le llamamos química, que es una ciencia, va cambiando de manera constante. Para entender un poquito este campo, vamos a iniciar el estudio de manera muy sencillita en el nivel de lo que podemos observar, lo que vemos, lo tangible, el nivel macroscópico, en el cual es posible observar y medir materiales que forman nuestro mundo, hasta llegar a lo que no podemos observar, lo microscópico. Eso no lo podemos observar de manera directa, pero tenemos que hacer uso del razonamiento, alternativas de entender cómo está ese mundo interno de la materia, alternativas de medición. Hay que entender que la química abarca como ciencia y como conocimiento 3 etapas básicas. Observamos, representamos e interpretamos. La observación consiste en fijarnos en algo, tratar de entender ese algo, tratar de tocarlo, medirlo a nivel macroscópico. Luego en nuestra mente toma esa información y lo representa y de tal manera que tenemos que representarlo, no nada más para nosotros, sino para los otros que son de los compañeros, los colegas. Hacemos uso de símbolos y una notación especial, un lenguaje. La química tiene su lenguaje muy especial. ¿Para qué? Para que haya una comunicación. Y en ese sentido, una vez que ya tenemos ese lenguaje y esa forma de comunicarlos, necesitamos hacer una serie de adecuaciones e interpretaciones y hacemos uso de lo que llamamos modelos y abstracciones. Un modelo y una abstracción, lo vamos a entender nosotros, y eso entiendan ustedes, es una construcción que hacemos todos los seres humanos de lo que observamos, de lo que vemos. Tomamos la información, la construimos en nuestro cerebro y la interpretamos. Este procedimiento, que es el procedimiento que creemos lo más adecuado, es un método, un camino, una estrategia. Le llamamos el método científico. Y este método científico tiene un enfoque sistemático. ¿Qué significa esto? Que le vamos a dar una visión como si fuera un pequeño sistema, una construcción de investigación. Lógicamente, esta estrategia, esta serie de actividades encaminadas a conseguir algo, primero inicia con la recopilación de información, observaciones, mediciones. En el proceso en el que nosotros nos ponemos en contacto con eso que queremos conocer,
Suponemos ciertas cosas que ocurren, a los cuales les vamos a llamar hipótesis. Y luego, nuestra interpretación, lo que creemos que es, hacemos una serie de teorías, construimos teorías. ¿Cuál es tu teoría acerca de esto? No, pues yo pienso que esto, otro. Es una construcción mental que hacemos los seres humanos. Y una vez que constatamos estas teorías, ¿verdad? Vamos a ver que si siempre ocurren de esta manera, a eso le vamos a llamar leyes. Las leyes en química, para que se entienda, son regularidades en el comportamiento de la naturaleza. La naturaleza se comporta de esta manera y punto. No hay de otra. Y entonces toca a nosotros escudriñar cómo se comporta la materia, cómo se comporta el universo. Queremos describirlo, queremos explicarlo. Y entonces química se enfoca a el aspecto de la materia y los cambios que experimentan las sustancias. Si observamos nuestro alrededor, veremos que estamos rodeados de objetos, de materiales, que son productos de la ciencia y la tecnología. Ahorita vamos a ver qué es ciencia y tecnología. Forman parte de nuestra vida cotidiana. Diario lo vemos como algo natural. La ciencia y la tecnología determinan en gran medida nuestra actitud hacia lo que es la naturaleza, a lo que observamos. Vamos a entender que la ciencia es el conocimiento y la tecnología es la aplicación de ese conocimiento. Es importante, y ustedes van a tener que hacerlo de alguna manera, hacer una serie de clasificaciones en cuanto a lo que entendemos por ciencia. Ya dijimos que la ciencia es una actividad humana. Algunos van a tratar de buscar, indagar qué ocurre con los astros. Otros van a hacer la astronomía. Otros van a indagar qué ocurra con los organismos, la biología. Habrá quien quiera saber qué ocurre con lo que pasa en la Tierra, la geología. Habrá también quienes quieren investigar qué ocurre con las culturas del ser humano, la sociedad, la antropología, la historia, la psicología. Y entonces en ese aspecto, las ciencias, como esa búsqueda, como esa indagación, como ese conocimiento acerca de cómo funcionan, cómo se mueven, cómo transitan en este universo, vamos a clasificarlas en ciencias naturales o ciencias sociales. Es importante entender que hoy en día no nada más el hablar de ciencia es hablar de conocimiento y ya. Debemos tener conciencia, y sobre todo en las sociedades avanzadas, acerca de las necesidades de considerar la conservación del medio ambiente como prioridad política en cualquier sentido. Queremos mejorar todo lo que nos rodea, porque será más adecuada la relación entre nosotros como hombres con lo que nos rodea, la naturaleza, nuestro hábitat. Sabemos hoy en día que muchos países del mundo están creciendo tremendamente, razón por la que crecen también sus necesidades de vivienda, de alimentación, vestido, en fin, que se requiere mayor cantidad de servicios esenciales. Y esto ha ocasionado el reemplazo de los ambientes naturales por construcciones de conjuntos habitacionales, fábricas, escuelas, hospitales. El problema es que cuando este reemplazo es mayor o excede la capacidad de la naturaleza de que esta parte se reponga, no hay regeneración y las consecuencias pueden ser muy graves, como en muchos lugares está ocurriendo. Esto del cambio climático, por ejemplo. En química se estudia el aspecto del cambio climático. Ustedes van a tener una forma muy exacta de saber todas estas cuestiones sobre el cambio climático. Todo cuando nos rodea está compuesto por átomos y moléculas. Un químico va a hablar de átomos, de moléculas. Para eso tenemos que tener idea de qué son,
¿Qué son los átomos? ¿Qué son las moléculas? Por darle algún nombre. Vamos a entender que los átomos son partículas muy pequeñitas y que se llaman átomos porque así se le dio el nombre, partículas que ya no se pueden dividir. Preguntarnos cómo alimentaremos a más de 9.000 millones de habitantes que poblarán la Tierra en el 2050. ¿Cómo erradicaremos las enfermedades actuales y aquellas que aún no conocemos? Acuérdense cómo nos fue con el COVID. En definitiva, ¿cómo podremos ofrecer a cada uno de los hombres y mujeres que pueblan el planeta un nivel y calidad de vida suficientemente dignos? Sin duda, definitivamente, será la química un área en la que nuestro país debe poner todo su apoyo a escala científica, a escala profesional, a escala empresarial. Y lógicamente desde nuestra trinchera aquí en el tecnológico, a escala académica, la que nos permitirá ofrecer, con el apoyo del conjunto de la sociedad y de las autoridades, las respuestas a lo que se espera por un bienestar de nuestra sociedad. Vamos a hablar un poquito acerca de cómo es que la química ha mejorado la esperanza de vida del ser humano. Estamos hablando del siglo XIX. La esperanza de vida media era de 35 años, pero la aplicación de la química a la farmacología hizo posible la aparición de vacunas, antibióticos y todo tipo de medicamentos que, con ello, lograron reducir drásticamente los índices de mortalidad. Tan solo en Europa viven más de 30 millones de personas que sufren, por ejemplo, de artritis o reumatismo. Muchos enfermos del corazón, enfermos de la enfermedad de Parkinson. Gracias a la química ya existen los medicamentos que dan paliativos a esto, que curan nuestras enfermedades. Los analgésicos, antihistamínicos, todo este lenguaje que vamos a utilizar nosotros en química, ustedes lo van a entender perfectamente a través de el estudio de este campo del conocimiento de la química. Hablamos, por ejemplo, de las operaciones quirúrgicas. Y no nada más el hablar de operaciones quirúrgicas es dejar a un lado aspectos como los antisépticos, desinfectantes, los gases medicinales, materiales químicos involucrados en lo que es la medicina, el plástico, que constituye uno de los materiales fundamentales en el área sanitaria, por su capacidad de adaptación a cualquier necesidad. Vamos a encontrar que se han logrado establecer una serie de componentes de cierto tipo de materiales poliméricos, de cierto tipo de polímeros. Cuando una persona le da un paro cardíaco, por ejemplo, y le tienen que meter un equipo, un equipo para que mejore el funcionamiento del corazón, le ponen un material plástico, un stent le llamamos. Entonces, considero que si alguna ciencia nos va a sorprender con espectacularidad, va a ser precisamente la química. En muchos aspectos, no nada más para la salud, en muchos aspectos. Hablamos de la salud porque sabemos que hoy en día que hay enfermedades muy tremendas como el Alzheimer, el cáncer, pero gracias a la química estamos en constante búsqueda e indagación para que disminuyan este tipo de enfermedades. Vamos también a conocer en el marco de la química, en el campo de la química, los avances en la tecnología a nivel micro, la nanotecnología, la aplicación de la ciencia de los sistemas a una escala millonésima, parte de 1 milímetro. Cuando hablamos de nanotecnología, hablamos de pequeñas partes, mediciones muy pequeñas. Vamos a encontrar que ya hay biosensores para la medición
rápida y precisa de parámetros biológicos o químicos. Continuarán impulsándose áreas de investigación fundamentales como son las técnicas para transportar medicamentos a zonas específicas del organismo. Tomamos una tableta. ¿Cómo se libera el principio activo de la tableta? ¿Qué tipo de sustancias van a involucrarse en este tipo de cura? El cáncer, la oncología, mediante la identificación de nuevos marcadores moleculares. Las películas protectoras del polímero, vamos a ver que va a haber resistencia para que haya cierto tipo de bacterias, tejidos inteligentes para la liberación controlada de los fármacos. Acordémonos, no hace mucho tiempo, la famosa enfermedad del SARS-CoV-2, ese famoso COVID, y cómo los virus, que muchas dicen, es que hay que matar al virus. Los virus no se matan, porque los virus no tienen vida. Los virus no pueden morirse porque no tienen vida. Los virus son grupo de moléculas con cierta información genética que hacen que las células tengan un comportamiento muy diferente. Entonces yo no puedo matar un virus, lo tengo que destruir. Destruir la molécula, ese sistema llamado virus. Y entonces lo que se hacen es el conocimiento de vacunas. Entonces hay que evaluar el beneficio de usar cierto tipo de sustancias para el COVID, para el virus de la gripe. Los virus tienen parecidos, son parientes unos de otros, porque son grupos de moléculas, no tienen vida. Los virus no tienen vida, no son bichos, no son organismos. Y entonces el químico tiene que ver de qué manera se destruye, ¿sí?, esa secuencia de réplica que tienen los virus. ¿Y qué hablar de la química y la alimentación? Es un problema mundial. La población mundial aumenta diariamente en 245,000 personas y todas ellas precisan de alimentos. Para que lleguen hasta nuestra cocina, es necesario cuidar las plantas, protegerlas de plagas. Necesitamos también fertilizantes para que haya plantas, criar ganado sano y bien alimentado. Dicen, es que no son necesarios los químicos. Señores, una tierra, si no tiene abono, no funciona. Y los abonos, los que hay en la naturaleza, no alcanzan. Es necesario que en química se hagan fertilizantes, se construyan. Uno de los primeros o de las primeras reacciones que van a aprender ustedes para la producción de fertilizantes es la producción de amoníaco. Entonces van a entender cómo una planta química que produzca amoníaco es una planta que vale oro. ¿Por qué? Porque es la materia prima para producir los fertilizantes. Entonces, esto es muy importante. En química se tienen que saber las condiciones para obtener, por ejemplo, el amoníaco. ¿Por qué? Porque las plantas necesitan nitrógeno y el nitrógeno no lo van a tomar del aire, porque en el aire está la mayor cantidad de nitrógeno en el aire, pero las plantas no la toman del aire, la toman de la tierra. Y entonces es a través de sustancias, de compuestos químicos, como el amoníaco, que las plantas van a tomar nitrógeno. La higiene. ¿Quién no ha utilizado alguna sustancia para desinfectar? El indispensable elemento 17. Fíjense cómo estoy diciendo. El elemento 17. ¿Dice cuál es? El cloro. Ustedes van a encontrar, van a entender cómo, para que los químicos sepan qué sustancias son, hace un mapeo de todas las sustancias que existen y hace una tabla, la famosa llama tabla periódica de los elementos. Y el elemento número 17 es el cloro.
El agua ha sido considerada siempre como la fuente y el origen de la vida, sí, pero ha sido también, a lo largo de la historia, el origen del 80% de las enfermedades. Gracias a la química y al uso del cloro y otros productos que permiten potabilizarla, hoy podemos beber agua sin riesgo de contraer enfermedades, como son el cólera. Todavía asolan a la población cuando las catástrofes provocan la interrupción de las redes sanitarias, por ejemplo. Entonces, vean qué tan importante es conocer en química las sustancias como el cloro. Y los químicos, fíjense cómo son las cosas. Los químicos tienen que hacer un conjunto de abstracciones mentales y construir modelos que expliquen cómo son las sustancias desde el punto de vista microscópico y crean modelos. Aquí tenemos, por ejemplo, un modelo de la aspirina. Vean ustedes este modelito que está aquí. Es una construcción que explica cómo está conformada una sustancia como la aspirina. Vean ustedes que los químicos utilizan colores para interpretar el tipo de elemento, el tipo de compuesto, el tipo de sustancia y de átomo. Vean ustedes cómo el cloro se representa. Es decir, cuando hablamos de química, hablamos de un lenguaje específico, característico. Una de las características de la química precisamente es su lenguaje. No hay otro. Otra ciencia, las ciencias se caracterizan por algo y una de ellas es el lenguaje. En química se caracteriza por su lenguaje. Con los avances tecnológicos, la química ha tenido la oportunidad de explicar cosas que a simple vista no se pueden observar. Por tal motivo, usa modelos, por ejemplo, un átomo o una molécula. Y a través, hoy en día, de difracción, ahora sí que métodos muy sofisticados, se ha logrado encontrar, se ha logrado retratar a las moléculas. Aunque no lo crean, se ha logrado encontrar cómo son las moléculas. Entonces, un químico utiliza los símbolos, dibujitos, diagramitas, para representar precisamente cómo es que se involucran las reacciones químicas. ¿Y qué me dicen del transporte? El transporte, dicen, ¿pero en qué se va a utilizar química? 3/4 partes de los materiales utilizados en la fabricación de automóviles y otros vehículos de transporte son productos químicos. Desde los combustibles, gasolinas, diésel, lubricantes, aditivos, el caucho de los neumáticos, la pintura metalizada, los materiales cerámicos, la fibra de carbono, los múltiples polímeros y composición de los que hacen más ligeros a este tipo de sistemas. Los hacen más eficientes, que duren más, que sean ecológicos, que sean silenciosos, que sean cómodos. Ahí está la química, en todo esto, ahí está la química. Pero la química desde el punto de vista de la aplicación, la tecnología. La tecnología no es otra cosa más que una aplicación, un hacer del conocimiento. ¿Qué conocimiento? De la química. ¿Qué me dicen del deporte? También ahí está la química. Definitivamente, la química ha logrado hacer realidad las palabras de Pierre de Coubertin, que era un señor que tiene un lema olímpico, que define la posibilidad de que seamos buenos deportistas. Los zapatos, sabemos de qué material están hechos: poliuretanos, termoplásticos, cloros de lino, cauchos, poliéster. ¿Qué tipo de material presentan todos los instrumentos utilizados en un gimnasio? Es producto de la química. Las resinas, las fibras de carbono, la ropa deportiva. Se fabrican, por ejemplo, los nylon, la licra, poliéster, todas las fibras sintéticas que mejoran la transpiración y permiten una mayor circulación del aire y optimizan la temperatura corporal. ¿Por qué? Porque sabemos que el sudor es una expresión de que en nuestro interior tenemos alta la temperatura y se evapora el agua. Entonces, de los pies a la cabeza se utiliza química, las fibras sintéticas,
nos proporcionan todo un bagaje de estos materiales. Una sola planta de fabricación de fibras químicas sintéticas proporciona la misma materia prima que un rebaño de 12 millones de ovejas, que también necesitarían unos pastos del tamaño de Bélgica para alimentarse. Gracias a la química y a sus fábricas, podemos vestirnos cada vez más cómodos y mejor. Lees o escribes. Leas o escribas, la fabricación de papel solo es posible gracias a la química. Los libros, los periódicos, revistas que requieren papel, tinta que generalmente consta de un barniz, pigmentos, un agente de extensión, aceite mineral destilado, aceite vegetal. El papel de pasta química se produce a partir de la celulosa. ¿Dónde es la celulosa? Son los árboles, los troncos de los árboles, fibras tratadas químicamente para eliminar, por ejemplo, lignina, materiales en proceso, pigmentos, ligamentos, diversos aditivos. También la química es imprescindible para poder escribir o leer en una pantalla, en una tablet, ya sea los diodos orgánicos. Dicen, ¿cómo es posible? ¿A poco también hay? Claro, los diodos orgánicos son, algo así, son unos pequeños materiales pequeñitos, producto de sustancias químicas. Hablamos de los diodos orgánicos de emisión de luz, OLED o cristal líquido, el cristal líquido o de plasma. Sin la química no podría fabricarse un solo computador, una sola computadora en este mundo, ya que es la ciencia que hace posible la existencia de los chips, ya sean de silicio o arseniuro de galio. Los soportes magnéticos, los DVD, los CD-ROOMs, están fabricados con plásticos como policarbonato y las pantallas están recubiertas internamente por productos sensibles a la luz. También las carcasas, los teclados, el cableado y el ratón están hechos con polímeros. Las baterías de ordenadores, de las computadoras, que así le llaman ordenadores los españoles, son química desde las primeras, por ejemplo, las de níquel cadmio, pasando por la de níquel y metales de hidruro. Hoy en día son muy comunes en los autos las pilas, las baterías de litio. Gracias a la química se ha logrado también tintas conductoras con una gran y excelente adherencia sobre láminas de plástico y otras superficies flexibles de gran utilidad en la fabricación de circuitos electrónicos. Aquí hago énfasis un poquito a lo que les comentaba hace rato. ¿Qué son los OLED? OLED es Organic Light Emission Diode. Son sistemas pequeñitos de emisión de energía o es de orgánicos. ¿Qué significa orgánicos? Compuestos del carbono. Compuestos del carbono. Ahí está la química. Ahí está la química. El químico tiene que saber qué compuestos orgánicos para obtener un adecuado sistema OLED. Un adecuado. La aplicación de las tecnologías basadas en el OLED es realmente amplia y se utilizan ya en pantallas de computadoras, teléfonos, en pantallas de televisiones, ¿verdad? En famosas pantallas ultraplanas, las famosas OLED, permiten imprimir una matriz de LEDs orgánicos. Cuando hablamos, repito, orgánicos, hablamos del carbono. Y en química hay toda una estructura de las sustancias y entre ellas están las sustancias orgánicas. ¿Cuáles son aquellas que contienen fundamentalmente carbono? Claro, unido a oxígeno, a hidrógeno, a nitrógeno, pero son sustancias orgánicas. Debemos ya
finalmente tener presente esto, el aspecto de la tecnología. Aunque no lo crean, la tecnología siempre ha existido. La humanidad comienza a formar tecnología convirtiendo los recursos naturales en herramientas simples. La tecnología formal tiene su origen cuando la técnica empírica de experimentos comienza a vincularse con la ciencia. Este vínculo con la ciencia hace que la tecnología no solo abarque el hacer, sino también su reflexión. Es decir, cuando la tecnología es una aplicación de la ciencia, al mismo tiempo abarca el que vamos a reflexionar por qué lo vamos a hacer así y si conviene hacerlo de esta manera. Esa es la tecnología. Muchas tecnologías actuales fueron originalmente técnicas nada más, recetas. Por ejemplo, la ganadería y la agricultura surgieron del ensayo, prueba y error. Luego se fueron tecnificando, se fue modificando a través de la ciencia para llegar a ser tecnologías, que es una aplicación pensada, una aplicación reflexionada de la ciencia. La definición de tecnología ha sufrido cambios a través del tiempo, al mismo tiempo que las ciencias. Y algunos hoy en día dicen que la tecnología es el conjunto de saberes, de conocimientos, de ideas, de pensamientos que van a permitir fabricar objetos, modificar el medio ambiente, incluyendo plantas, animales, para finalmente satisfacer las necesidades y los deseos de nuestra especie. Ese es el objetivo de la tecnología. La tecnología tiene que ser una aplicación sistemática, una aplicación pensada, una aplicación, ahora sí que razonada, reflexiva del conocimiento, de la ciencia. La tecnología tiene como objetivo, entonces, manipular, construir artefactos, sistemas, y aunque no se va a limitar a eso, la ciencia siempre va a estar en busca de los secretos de la naturaleza. Y la química, como ciencia, es ese campo de conocimiento que busca, que trata de indagar los conocimientos secretos de la naturaleza. Trata de explicar, de escribir qué ocurre con las cosas. ¿Qué cosas? La materia y la energía. De eso se trata la química. Los científicos han aprendido a explicar fenómenos, a inventar cosas nuevas, aparatos, instrumentos, materiales. Y lo han logrado, sí, a través de precisamente esto que hablamos del método científico. Esto es a manera de resumen. Es decir, lo que se ha logrado hoy en día es a través de esa forma de actuar de las personas, de los seres humanos, que tratan de indagar qué ocurre en la naturaleza. ¿Qué estrategias? ¿Cómo le hacemos para entender tal o cual situación, tal o cual cosa, tal o cual fenómeno? Utilizamos el método científico. Hablamos de la química y la tecnología con el ser humano. Hablamos, ustedes van a entender qué es bioquímica, fisicoquímica, astroquímica, la petroquímica, la medicina. Son campos referidos en los que siempre va a intervenir la química. El padre del genoma humano, Craig Venter, anuncia la creación de un cromosoma artificial. Bueno, ¿quién es Craig Venter? Craig Venter es un empresario multimillonario en Estados Unidos que es un científico, biólogo, que se dedicó a estudiar cómo es la secuencia del ADN en el ser humano, y lo logró. El equipo del famoso científico casi ha conseguido, ¿verdad?, la creación de una copia de los cromosomas. Y esto va a permitir un cambio, pero tremendo, en la ciencia. Entonces, finalmente, características de la química. El objetivo de la química es muy amplio. Incluye
el universo entero, todo lo animado, inanimado que hay en él. La química tiene que ver con la composición y los cambios de la materia, con los cambios energéticos asociados a la materia. Con ella buscamos aprender y comprender para explicar los principios generales. ¿Qué son principios? Leyes. ¿Qué son las leyes? ¿Cómo se comporta la naturaleza? ¿Por qué lo hace de esa manera? Que rigen el comportamiento de toda la materia. Un químico, ustedes, al estar estudiando este campo, van a poder interpretar fenómenos naturales. Van a diseñar experimentos que revelen la composición y estructura de las sustancias complejas. Van a conocer métodos para mejorar procesos industriales. Y van a poder sintetizar sustancias nuevas que mejoren el nivel de vida de todo ser humano. No me queda más que ustedes se lleven esa visión de lo que es la química. La química está donde quiera. Yo les pensaba pasar ahorita un video sobre autos eléctricos, pero no me alcanza a verlo, pero aquí está. Ustedes pueden en YouTube, está lleno de videos sobre cómo las celdas electroquímicas, porque para que ustedes sepan, la electroquímica es una parte de la química que se encarga de la producción de electricidad a partir de sustancias químicas. Y los autos eléctricos obtienen energía de una reacción química, de una interacción química. ¿Cuál interacción química? El litio, ese famoso litio que está tan nombrado hoy en día, que es un elemento que se encuentra en el grupo 1 de la tabla periódica. En la tabla periódica se organizan los elementos y en el grupo 1 están elementos como litio, sodio, potasio, rubidio, muchos elementos que vamos a conocer cuando estudiemos química, pero el litio es un elemento primordial y ese material que se encuentra en la naturaleza está sirviendo para la generación y la fabricación de pilas para la producción de electricidad en los autos. Los autos eléctricos se van a basar en el litio. Entonces, la pregunta es, ¿consideras que la química tiene algo que ver con los avances tecnológicos? Ahí te lo dejo para que tú, en tu hacer de reflexión, lo consideres. Para mí, les pido de la manera más atenta, gracias por su atención y si tienen alguna pregunta, algo que comentar, estoy a su disposición. Sí, maestro, hay un par de preguntas. Si gusta, se las voy mencionando. Aquí nos mencionan, ¿por qué un virus no tiene vida? Porque es un grupo de átomos y moléculas organizadas de tal manera como el ADN. El ADN no tiene vida. El ADN es un conjunto de moléculas unidas unas por otras por fuerzas intermoleculares. Y vamos a ver nosotros cómo se une, ¿sí?, una parte de una molécula con otra parte de otra molécula, con otra parte de otra molécula. Ese es un tema muy especial. No tienen vida porque no son organismos. Son moléculas, son estructuras. Pero esas estructuras, como el ADN, que es una estructura, tienen la capacidad de duplicarse y modificar la estructura en donde se asienten. Si esa molécula se asienta en la célula en su núcleo tiene ADN y lo va a modificar y va a destruir y va a ser diferente el comportamiento de la célula. La va a destruir. Es decir, esa molécula destruye a las moléculas que están dentro de la célula. No tienen vida. Son destructores, sí. Son, ahora sí que, unos destructores, pero tremendos, pero son moléculas. Grupo de átomos. Muy bien. Siguiente pregunta, maestro. Sí. ¿Se volverá a retomar el método redox? Sí, el método redox no es otra cosa más que un procedimiento que se hace para poder entender leyes que existen en la naturaleza. Es decir, cuando una sustancia reacciona con otra sustancia, ¿por qué lo hace? Porque
una sustancia va a reaccionar con otra porque hay una pérdida, una ganancia de partículas. Y entonces, esas partículas que llamamos electrones, a la ganancia se le llama oxidación, perdón, a la pérdida se llama oxidación y a la ganancia reducción. Entonces, ese tipo de reacciones se llaman redox, reacciones en las que se va a involucrar la pérdida o ganancia de partículas llamadas electrones. Eso lo van a ver ustedes en cualquier reacción química, cualquier proceso químico, cualquier fenómeno tiene esta forma de actuar. La naturaleza actúa de esa manera. Cuando dos sustancias reaccionan, una pierde o la otra gana o comparten. Hay una reducción y una oxidación. Vamos a ver conceptos de oxidación y de reducción. Perfecto. Y la última pregunta dice, ¿los productos hemostáticos pueden entrar en lo que está indicando, maestro? Claro que sí. La homeostasis es eso que es el equilibrio. Son sustancias que llevan al equilibrio. Nosotros, como parte de nuestra sangre, por ejemplo, tenemos en la sangre un comportamiento de amortiguación. Es decir, si tomamos un veneno, vamos a ver qué tipo de veneno, pero nuestra sangre tiende a ir en contra de este. Tiene un sistema homeostático. Si el veneno es mayor, pues sí nos va a matar. Pero un sistema homeostático es un sistema de equilibrio. Nuestro cuerpo tiende a hacer que tengamos equilibrio. ¿Sí? Sí, otra pregunta que nos hacen, maestro, es, ¿podría darnos alguna recomendación para comenzar con el curso de la mejor manera? Claro que sí, miren, yo les sugiero, a menos que se diga otra cosa, lo importante es sí irse primero a, hoy en día la computadora es muy importante, se vayan a videos de YouTube, ahí vienen muchos materiales que son ya bien clasificados y con la aprobación. Y otro es empezar con el libro, el Brown o el Chang, que son los libros básicos para empezar adecuadamente un curso de química. Cuando entren ustedes o están en el propedéutico, díganle a su maestro que les dé, ya sea en PDF, esos materiales, y se los van a dar. Esos libros ya están. Y si no, pues un servidor, yo estoy en el cubículo L, el edificio L09, tengo todos los libros habidos y por haber en PDF, y ahí los pueden tener para que tengan un respaldo en su máquina si no quieren comprar los libros. La mayoría de los libros de química, yo, un servidor, se los proporciono para que ustedes tengan una visión, pues, de qué tipo de libros, qué tipo de información van a tener. Sobre todo, si ya son publicaciones bien arbitradas. Ok, otra pregunta, nos mencionan, ¿por qué se dice que el carbono es el elemento de la vida y si existe algún reemplazo? Es el elemento de la vida porque bueno, en primer lugar, todos los organismos tienen carbono, todos. Su forma de ser, el carbono, su ubicación en la tabla periódica es de tal manera que tiene la capacidad de unirse con elementos como, por ejemplo, el hidrógeno, el nitrógeno y el oxígeno, de tal manera que forma moléculas de la vida. Entonces, a esas moléculas de la vida, ustedes los van a llamar, los que ya estudian química, son moléculas que tienen el CHON, C-H-O-N, carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Son moléculas de la vida. Entonces, el carbono va a estar en ese. El átomo de carbono tiene la capacidad de formar millones y millones de compuestos químicos. Es el átomo más importante en la construcción. Tan es así que se crea un campo muy grande llamado química orgánica. El carbono tiene una estructuración espacial que le da esa característica. Así es el carbón. Tiene 4 uniones el carbono. Es un elemento muy especial. Muy bien, maestro. Y cerramos, no es como tal una pregunta, pero
pero quisiera leerle este comentario que hace uno de los aspirantes y menciona: por la forma de explicar de este profesor hace que me interese y me llame la atención la química, y agradezco el tiempo que se da para que podamos saber más de nuestro entorno. Y como dijo, la química forma parte de la mayoría de las cosas y está en todos lados. Así es, sí. Pues es lo que a nosotros como profesores, en especial a un servidor, es lo que me mantiene con motivación para hacer las cosas que hago. Como yo me fascina la enseñanza, entonces yo tengo una maestría en enseñanza superior en la UNAM y me dedico a esto porque me gusta, y me gusta porque quiero que los demás estén bien. Considero que la manera en que conozcamos más nuestro universo, nos vamos a cuidar mejor, vamos a tener un mejor nivel de vida. Gracias, joven. Muy bien, maestro, pues le agradecemos mucho su participación que tuvo aquí en esta importante conferencia, Claro La que sí. Química, una ciencia de la Un naturaleza. placer. Y no me gustaría finalizar la sesión sin antes compartirle a los aspirantes pequeños datos del perfil que el maestro Rafael Campos Haas tiene, para que puedan conocer esa experiencia que ya tiene no solo como docente, sino también en el ámbito profesional, empresarial. Él es egresado químico por parte de la UNAM, como bien lo mencionó, también cuenta con una maestría en enseñanza superior, igual por la UNAM, y ha tenido la oportunidad de desarrollar varios cargos dentro de la empresa Abbott Laboratories de México, como encargado de la manufactura de sueros intravenosos, ingeniero químico encargado del área de calderas y también como desarrollador de nuevos productos. Además de haber formado parte como profesor de química y física del Colegio de Bachilleres, pero también dentro del Colegio de Bachilleres fue jefe de departamento del área de química, física, biología y ciencias de la Tierra. También es conferencista e instructor y actualmente forma parte del cuerpo docente del Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec de tiempo completo en el área de química y bioquímica. Maestro Haas, le agradecemos mucho su tiempo, su intervención, y también agradecemos a los aspirantes que estuvieron al pendiente de la conferencia, de este bloque de conferencias del turno matutino. Seguiremos el programa por la tarde, a partir de las 3 de la tarde, para el turno vespertino. Y pues bueno, agradecerles nuevamente, maestro Haas, aquí estamos pendientes. Gracias. Muchas gracias por todo y hasta luego. Hasta luego.